¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos al webinar del día de hoy con el tema de NotifyNet, tipos de redes y equipos nuevos. Mi nombre es Daniel Romero, del Departamento de Detección de Incendio en Cisco, y para la presentación del día de hoy nos está acompañando el ingeniero Fernando Álvarez, representante de Honeywell y especialista en el tema. Será él quien nos imparta el webinar y yo estaré en segundo plano, detrás de los controles, atento al módulo de preguntas por si tuvieran ustedes alguna duda en cualquier momento de la presentación. Intentaré contestarla. Si no fuera posible, asignaremos un espacio justo al final de la presentación para revisar todas aquellas preguntas que hayan podido quedar pendientes de responder. Buen día, Fernando. ¿Me escuchas? ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Sí, sí te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien? Fuerte y claro. Bien. Entonces tenemos audio y video. Sin más preámbulos, te paso los controles para que nos hagas la presentación. Claro que sí, Daniel. Muchísimas gracias. Y comentar que si hay alguna duda, pues, avanzar bueno, ejecutar la pregunta, porque sé que este es un tema que no siempre es totalmente dominado por todo el mundo y pueda generar este tipo de dudas, ¿no? Entonces creo que sería provechoso irlas atacando conforme vayan surgiendo. Perfecto, así lo hacemos en el momento que tengamos una duda, buscaré un espacio para interrumpirte y que nos ayudes a responderla. Perfecto, perfecto, Dani. Muchísimas gracias. Adelante, cuando gustes. Listo. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Es correcto, sí. Muy bien. Pues iniciamos. Muchísimas gracias. Gracias a todos por conectarse. Gracias, Daniel, por el espacio en Syscom para poder presentar estos temas que creemos que son importantes para nuestros clientes. Sabemos que normalmente hay un poco de dudas con cuál es el tema de las redes. Y adicionalmente a esto, y por eso fue que quisimos unir los dos temas, pues tenemos nuevos equipos que son parte de de estas redes. Entonces hay equipos nuevos que vienen a sustituir algunos que ya utilizábamos para mantener todas las aplicaciones funcionales, lo cual pues no es que sea complejo, realmente es más bien un tema de ver cómo lo hacemos ahora, cómo pensamos que sea la mejor forma de que esto siga siendo parte de las diferencias que tiene Notifier con respecto a otras marcas, y es parte pues de ese poderío, de esas capacidades que Notifier puede ofrecer a los diferentes retos en soluciones que podamos tener con nuestros clientes finales, ¿no? Entonces, por eso es que juntamos los dos temas y me pareció muy interesante y reitero el agradecimiento por poderlo presentar. Vamos a hablar de dos tipos de redes dentro de Honeywell o dentro de las redes de Notifier. Estamos hablando exclusivamente de Notifier y vamos a ver que tenemos una red de velocidad estándar y una red de velocidad alta. Ahorita vamos a hablar de la red de velocidad estándar. Esto lo voy a pasar un poco rápido, pero no por ello vamos a tocarlo poco, porque es importante que conozcan las características de cada una de las redes y sobre todo enfocarnos en la arquitectura. Ahorita vamos a hablar de las características y más adelante vamos a hablar de las arquitecturas. Esta red de velocidad estándar pues se hace decimos que funciona o es una red velocidad estándar cuando utilizamos las tarjetas NSMW, quiere decir, estas tarjetas que están puestas aquí, que están resaltadas aquí, son las que hacen que la red sea de velocidad estándar, ¿no? Entonces, desde escoger el modelo de la tarjeta que vamos a utilizar, entonces es cuando definimos el tipo de velocidad o el tipo de características de red que vamos a utilizar. Esto, pues, digamos, sería como
lo que pasa es que ya pasaron algunos ayeres que sucedía esto, pero bueno, antes había en las computadoras pues una capacidad de una red de una velocidad o utilizar otra red de otra velocidad. Y eso dependía del hardware. Pues es algo exactamente homólogo, ¿no? Esto ya no se ve tanto, ya no se percibe en las computadoras actualmente, pero antes sucedía de esta forma, ¿no? Y entonces, bueno, insisto, esto es algo homólogo. Quiere decir, si compramos una tarjeta de velocidad estándar, que son los dos modelos que resalto aquí, pues con eso estamos ya definiendo que vamos a generar una red de velocidad estándar. Y se estarán preguntando, bueno, ¿y yo para qué quiero una red de velocidad estándar o para qué quiero una red de velocidad alta? ¿Qué características me da? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy. De entrada, quedarnos con la idea de que estas tarjetas son las que utilizamos para todos los paneles que pongo aquí, que son la serie Onyx, que son la serie de paneles que seguimos trabajando hasta el día de hoy, que son unos paneles que ya han tenido algunas actualizaciones. Si se dan cuenta, tenemos por acá el NFC 23030, que es la versión actual del CPU que estamos utilizando, pero existió hasta 2008 la versión NFS 3030. Este panel pues ya no lo producimos, o sea, es la versión anterior, dada una UL anterior, pero existen en el mercado y nuestros integradores se los van a encontrar con nuestros clientes finales, que en más de un sitio instalado este tipo de paneles. Este tipo de paneles, me refiero al NFS 3030, por ejemplo, al NFS 640, que también es la versión anterior del actual NFC 2640, pues son paneles que van a existir en el mercado. Y la buena noticia es que estos paneles, aunque son la versión anterior, pues los vamos a poder seguir conectando con estas tarjetas, con la NSMW o con la NSMF. Entonces, bueno, si tenemos cualquiera de los dispositivos que están aquí mostrados, pues vamos a poder integrarlos a esta red de velocidad estándar. Las tarjetas se dividen en dos, quiere decir, tenemos dos tarjetas, NSMW, que es de cable, y NSMW, que es de fibra. Las vamos a ver un poquito más adelante y ahorita vemos sus características. Todo lo que está listado después de estas dos tarjetas, que son la información principal que quería yo comentarles, pues viene a ser los sistemas perdón, estos dos, la NFN Gateway PC y NSS y NSMs, son equipos que ya no están en funcionamiento, bueno, más bien que ya no están en producción, que ya no utilizamos, pero que todavía son compatibles con estas redes. Entonces, un par de tipos de tarjeta que utilizábamos, en particular en Onyx Works, y en particular con la NCS. La NCS no es otra cosa más que la Onyx Works anterior, pero estoy hablando ya más de 20 años. Pero bueno, por ahí todavía aparecen este tipo de equipos. Si los tenemos, pues son compatibles con este tipo de red y pueden trabajar. Entonces, bueno, vamos a ver que esto quiere decir que pues seguimos trabajando con los mismos protocolos y pues esto va a seguir funcionando. Y al final tenemos las tarjetas repetidoras. Estas tarjetas repetidoras son modelos de tarjeta que nos van a ayudar a dos cosas. Uno, pues lo que está diciendo su mismo nombre, poder repetir la información de una tarjeta NSM donde no tenemos un nodo de red. Por cierto, que es para nosotros un nodo de red, pues un CPU, un NSA2, un DVC, tanto DVC digamos, el original, como el DVC de memoria extendida, que es lo que significa la EM, y está aquí, que ya es la versión actual, DVC EM, y tengo yo los DVCs originales, pero todos estos equipos que están aquí son un nodo de red para nosotros, y de esto vamos a estar hablando hoy esta mañana. Entonces, donde no tenemos un nodo de red y no nos alcanza la distancia de los cableados, más bien la distancia que nos dado el cableado que tenemos, pues lo que podemos instalar sería una tarjeta repetidora.
Y esa tarjeta repetidora lo que va a hacer pues es repetir la señal, volver a reproducir en capacidad de potencia la señal que le está llegando a esta tarjeta repetidora y volverla a emitir ya con toda su potencia para tener el doble de la distancia que tendríamos con la tarjeta inicial. Estas las tenemos tanto en cable como en fibra, como una que nos convierte de cable a fibra. Y yo por eso decía que las tarjetas hacen dos cosas. Y la segunda cosa que hacen estas tarjetas es esto, ser el medio de conversión entre cable a fibra o de fibra a cable para nuestras tarjetas NSM. Si se dan cuenta, no tenemos un modelo de tarjeta NSM que me incluya cable y fibra en una sola tarjeta. Por lo tanto, a veces utilizamos estas tarjetas, o en muchas ocasiones utilizamos la tarjeta RPT-WF, simplemente para convertir de medio y la instalamos en el mismo panel, ¿no? Entonces hay una tarjeta NSM, luego hay una tarjeta RPT, y con eso cambiamos a lo mejor de cable a fibra, y con eso utilizamos las ventajas que nos da utilizar la fibra, ¿no? Decíamos que esto se conecta, bueno, estas tarjetas, las NSM, que por cierto se llaman Network Communication Modules, es de ahí de que sale su acrónimo, pues estas tarjetas nos dan la conexión hacia todo aquello que tiene un NUP disponible, ¿no? Y por eso es que nosotros les decimos un nodo, o le llamamos como nodo a todos estos elementos que vimos, que son los paneles, las tarjetas, los DVCs, las tarjetas de BESDA, las tarjetas de BACnet, las tarjetas de Modbus, hoy en día las tarjetas de CLCs. Todo esto para nosotros es un nodo de red, y por lo tanto va a haber un NUP de comunicación. NUP significa Notifier Universal Protocol, pero en realidad también decimos que es el puerto NUP, quiere decir el conector NUP, que no es otra cosa más que el punto donde vamos a conectar nosotros tanto la tarjeta de red como nuestro CPU. Es el cable y los conectores que hacen posible la comunicación entre mi CPU o mi nodo de red y mi tarjeta de comunicación NSM. Entonces, muy importante, un concepto bien importante que me encantaría que se llevaran es: realmente necesitamos una tarjeta NSM para empezar a hablar de red. Y yo sé que más de muchos de quienes nos estén escuchando habrán conectado, por ejemplo, un 3030 con un DVC y no han incluido tarjetas NSM en esto, y esto es totalmente válido. De hecho, lo hacemos muchísimo. Utilizamos mucho la conexión de dos puntos, de dos nodos, punto a punto, sin tarjetas NSM, y esto es totalmente válido. Es una forma de hacerlo sin necesidad de tener que tener tarjetas NSM instaladas, pero solamente cuando son dos nodos. Y hay algunas reglas que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Pero bueno, cuando hablemos de NUP, ahora ya saben de qué nos referimos. Es ese conector, ese cablecito, que por cierto tiene varios colores. Entonces, este cablecito de colores, decimos nosotros, que une tanto nuestra tarjeta NSM con nuestro nodo de red. Y esta se puede montar en cualquiera de nuestros tipos de chasis que tenemos. Simplemente tiene pues el tamaño estándar de conexión, tanto para las tarjetas de lazo, como nuestras tarjetas de red, como nuestras tarjetas gateway. Por lo tanto, pues ocupa uno de los espacios disponibles en todos nuestros chasis que se pueden ocupar. Muy importante que las NSMs tienen también un firmware. Yo sé que más de uno de ustedes ha tenido que sufrir y batallar un poquito con los firmwares en los paneles para actualizarlos, para ponerlos al día, y que es algo que les pedimos muchísimo que nos ayuden a hacer. Pues bueno, las tarjetas NSM también tienen un firmware, y también es muy importante que corramos la misma versión de firmware de todas las tarjetas NSM. Quiere decir, si ustedes reemplazan una tarjeta NSM de algún sitio que tenía un tipo de que tenía una tarjeta, pues
lo mejor que podemos hacer es actualizar las tarjetas viejas, las tarjetas que ya existían en ese sitio, pues actualizarlas hacia el modelo más nuevo. Dos cosas muy importantes con esto. Uno es, bueno, la realidad es que gracias a la capacidad de comunicación tan fuerte que se tiene con las tarjetas, pues si dejaran de hacer esto, casi estoy totalmente seguro de que esto va a seguir funcionando. Yo no les dije nada, yo les tengo que decir la información que debe ser, deben de actualizar los firmwares, pero la realidad es que va a seguir funcionando si no lo hacen. Pero si empiezan a tener problemas, pues revisen esto, revisen los firmwares, que es lo que quiero que se lleven, que existen firmwares para las tarjetas, y si empezamos a tener problemas, lo primero que vamos a necesitar con la gente de soporte es revisar los firmwares y que todos estén corriendo la última versión. ¿Cómo se ven estas tarjetas? Bueno, pues tenemos dos versiones de tarjeta. La verdad es que la segunda versión, o más bien la primera versión de ellas, ya casi no está, bueno, ya no la producimos y ya no está en el mercado. Si se dan cuenta, hablo de la versión de la izquierda, la que dice PCA, NSMW PCA, porque hoy en día ya todas las tarjetas las hacemos con la versión tipo PCB. ¿Cuál es la mayor característica que tiene la tarjeta PCB? Que tiene un conector USB. Entonces, esta es información muy viejita, pero bueno, que sabemos que se van a topar por ahí en más de un sistema que puedan tener tarjetas PCA, y si no le ven el puerto USB, no vayan a creer que salieron mal, simplemente pues no existían los puertos USB cuando estas tarjetas ya estaban siendo instaladas. Pero eso no quiere decir que sean incompatibles o que sean tarjetas que no se puedan actualizar o que sean tarjetas que no pueden convivir entre ellas. Son simplemente dos versiones, dos revisiones de tarjetas que son compatibles entre sí, pero bueno, una me da la gran capacidad de poder utilizar la conexión más sencilla hoy en día hacia nuestras computadoras, y con eso poder ver toda la red. Quiere decir, yo me conecto de mi computadora hacia este puerto USB y yo puedo ver, debo de poder ver todos los nodos de mi red. Por ahí alguien me dijo recientemente que no podían hacerlo con las últimas versiones. Espero que sea algo que se pueda arreglar por ahí. Típicamente lo podemos hacer sin ningún problema. Nos conectamos a la NSM y vemos todos los nodos en mi Verifier Tools. Ya no veo un solo nodo y no me tengo que estar conectando nodo por nodo, sino a través de este puerto me conecto a toda la red y yo puedo subir y bajar bases de datos, subir y bajar firmwares a toda la red completa, incluido las tarjetas de red. Aquí están las tarjetas de repetición, donde tenemos también dos tipos de versiones, mismo tema. Tenemos una versión con puerto USB y una sin puerto USB. Siguen siendo compatibles. Sin tema, porque son las tarjetas de fibra, perdón. No estaba diciendo que las de repetición, pero no, estas son las tarjetas de fibra. Tarjeta PCA y PCB, conectores ST, muy importante, es una fibra que utiliza conexiones tipo ST y tiene algunos datos particulares sobre el tamaño de la fibra que debe, y tipo de fibra que tenemos que utilizar, que por cierto es fibra multimodo. Los repetidores, decíamos, repetidores de cable, de fibra y de fibra con cable, donde va a regenerar la señal y darnos el doble de la distancia, donde el objetivo pues es tener esto que tenemos aquí, donde vamos a conectar desde nuestro cable, vamos a salir a tener algunas configuraciones de nuestros switches. Esto no es tan importante ahorita, pero sí es importante entender que en algún punto la tarjeta RPTWF pues se convierte en eso, ¿no? La forma de cómo poder convertir de medio si empezáramos a utilizar fibra. Y cuando utilizamos la fibra, pues tenemos varios tipos o varias características que tenemos que seguir pensando. La primera de ellas, y esto es algo que es muy importante y nos hace un poquito de retrabajos a veces, es entender que la fibra tiene que salir desde mi gabinete de incendio, y llegar hasta mi otro gabinete donde está mi otro panel. No puedo yo utilizar la fibra que va desde un patch panel de datos
hacia otro patch panel y luego caminar del patch panel hacia el panel por cable. Esto no sucede y no va a funcionar. La fibra tiene que ir desde mi panel hasta mi otro panel. Esto es bien importante porque no hay forma de que yo separe mi tarjeta de red y lo ponga cerca del patch panel y de ahí me vaya por cable. Esto no sucede, esto no funciona. La comunicación de este puerto NUB es serial y camina o me da una distancia muy pequeña, de algunos metros nada más, lo cual pues hace que la fibra que está instalada típicamente en los edificios para la parte de datos, pues si puede crecer y puede moverse y hay punto a punto, se puede mover de panel a panel, pues la podemos utilizar, pero si está utilizada y está puesta físicamente entre patch panels, normalmente no nos sirve. Entonces se acaba necesitando instalar una fibra adicional a lo que ya se tenga instalado en el edificio. Entonces tengan mucho cuidado con eso, pongan atención y coméntenle mucho esto al cliente, porque muchos clientes dicen, sí, yo tengo fibra entre todos mis edificios, pero el problema es ese detalle fino de la parte de los patch panels que son pues algunos metros a veces de distancia, pero pues esos metros no los podemos caminar ya de ninguna otra forma. Entonces la fibra tiene que salir del gabinete y llegar a otro gabinete. No podemos hacer configuraciones en estrella. Esto quiere decir la fibra, pues no porque cambiemos de medio vamos a poder dejar de hacer cosas que no están listadas dentro de la NFPA. Y bueno, la NFPA dice tenemos que conectar todo punto a punto. Aún así vamos a poder hacer una conexión tipo bus en esta red, en la red NSM, pero no quiero confundir a nadie, entonces vamos a seguirnos con la idea. Lo que más funciona es las conexiones punto a punto entre mis paneles, que si salgo de un panel, llego a otro, de ahí me voy a otro, y me voy en cascada, me voy en daisy chain, entre paneles, pero siempre punto a punto, ¿no? Y tengo dos tipos de fibra que me ayudan a poder dar algunas distancias. Y estos números que vemos aquí no es más que los calibres, los diámetros de la fibra, 62.5 sobre 125 micrómetros es el tamaño, el calibre de la fibra de los dos tipos de fibra que siempre está compuesta la misma. Para poder mantener la luz al interior de la fibra. Esto es de lo que se trata en estos dos números. A final de cuentas son los tamaños de la fibra, ¿no? Es como los calibres, como decir calibre 18, calibre 16 en cables, pero esto en fibra, ¿no? Y entonces la de 62.5 sobre 125 me da hasta 8 decibeles y la de 50 sobre 125 me da 4.2 decibeles. Y una forma más o menos rápida de entender cuánto en metros puedo caminar con estas dos fibras, pues es pensar que cada uno de los decibeles me da más o menos 1 kilómetro de distancia. Entonces se dan cuenta, pues con la fibra de 62.5 sobre 125 podemos caminar hasta 8 kilómetros más o menos de distancia con una fibra y 4.2 kilómetros con la otra. Claro, esto va a depender de algunos datos técnicos muy precisos, que si estamos cerca de esos límites, valdrá muchísimo la pena revisarlo a detalle ya con el fabricante de la fibra y revisar bien a bien las pérdidas que se van a tener por conectores y etcétera. Podemos ayudarles con este tipo de cosas, pero más o menos estos datos pues les da una idea básica para poder empezar a hacer algunos diseños. Uno de los datos que puedan necesitar por ahí es que trabaja esto en una longitud de onda de 850 nanómetros, ¿no? Son datos que de repente se tienen que tener para poder hacer el cálculo de pérdidas. Esas son las características de la red estándar. Voy a seguir hablando sobre ahora la red de alta velocidad, que es muy parecido, simplemente decíamos, cambiamos las tarjetas, ahora ponemos tarjetas de alta velocidad, que cambia el modelo, es parecido, pero tiene un cambio,
Y entonces con eso ya, con los mismos nodos, los mismos paneles, los mismos DVCs, las mismas tarjetas, pues simplemente vamos a generar una tarjeta, una comunicación de alta velocidad. Y con esto ganamos algunas cosas. Una de las cosas que ganamos es que esta red me da una capacidad de hasta 200 nodos, imagínense 200 paneles, 200 CPUs que podemos conectar con esta fibra, con este tipo de red. Mientras que con la anterior podemos conectar 53 paneles y tenemos voceo en red. Creo que en otra ocasión tendremos que definir exactamente qué es esto de voceo en red. Pero si no tenemos esta característica de voceo en red, pues podemos conectar hasta 123 paneles. Quiere decir, pues le ganamos una buena cantidad adicional al tamaño de la red con estas tarjetas de alta velocidad. Son redes muy grandes, 200 nodos, pues la verdad son proyectos muy interesantes. Si los tuviéramos, lo más que yo he sabido que hemos logrado conectar en una red física, pues son hasta 53 paneles, lo cual pues cualquiera de los dos prácticamente nos sirve. Pero algo muy importante, tenemos una limitante con la red de velocidad estándar, que decíamos, si yo voy a mandar voceo a través de la red, ojo, no es que haya DVCs conectados, sino que voy a mandar voceo a través de la red, que sí se puede, esa es la característica, una de las características muy grandes del DVC, que puede mandar voceo a través de la red y recibirlo en otro DVC y mandarlo a otros amplificadores. Bueno, si voy a hacer esto, pues se reduce mi cantidad de nodos que podemos tener en mi red de velocidad estándar. En mi red de velocidad alta no tengo ninguna diferencia por hacer esto. Quiere decir, no importa qué vaya a hacer yo con los DVCs, en la red de velocidad alta voy a poder hacer absolutamente todo y sigo manteniendo mis 200 nodos de conexión. Otra característica importante es que en las tarjetas de red de velocidad estándar yo necesito una tarjeta por cada nodo. Si tengo un panel y tengo otro panel y tengo un DVC, pues entonces necesito una tarjeta por cada uno. Necesito una para el primer panel, otra para el segundo panel y otra para el DVC. Necesito 3 tarjetas totales. En el caso de la red de velocidad alta, yo puedo conectar 2 nodos, 2 paneles, 2 lo que sean, mientras sean nodos, por cada tarjeta de velocidad alta, siempre y cuando, es muy importante, siempre y cuando nuestra conexión funcione con el cablecito NUP. Esta conexión del cablecito que les decía que no es muy grande, es un cable máximo de 60 centímetros, si no recuerdo mal. Si esto me sirve, o sea, si con una sola tarjeta puedo conectar dos nodos que viven en el mismo gabinete, entonces puedo utilizar 2 nodos por cada tarjeta High-Speed NSM. Entonces, no vayan a dividir entre 2 la cantidad de nodos que tienen y esa es la cantidad de tarjetas High-Speed NSM, porque no va a funcionar. Lo que sí va a funcionar es por cada panel donde en el mismo gabinete tengan 2 nodos, entonces podemos utilizar una sola tarjeta de red de alta velocidad. Si esto es así, pues entonces pues tenemos una característica interesante donde nos reduce un poco la cantidad de tarjetas. Tengan cuidado porque de todas maneras la red de alta velocidad pues son tarjetas más caras, son más costosas, prácticamente cuestan el doble de las tarjetas de red de baja velocidad, de velocidad estándar, por lo cual pues seguimos ofreciendo las dos, las tenemos disponibles las dos y esto nos da la capacidad de pues revisar también dependiendo de lo que necesitemos, qué es lo que más me sirve, ¿no? Compatible con toda la serie de paneles que ya mencionamos, también la serie de la octava edición se refiere al NFS 3030, al NFS 640, que no son la versión 2, pues también es compatible con todo esto. Y también tenemos cable, tenemos tarjetas de cable y tarjetas de fibra, solamente que aquí tenemos tarjetas para fibra multimodo y para fibra monomodo. Esto es muy importante, quiere decir, si por alguna razón ya existiera una fibra instalada y esta fibra es de fibra monomodo, pues sí o sí tenemos que utilizar las tarjetas de alta velocidad, porque si bien dijimos que
con las tarjetas de velocidad estándar podemos utilizar fibra, pues no podemos utilizar fibra monomodo, solamente fibra multimodo. Entonces, pues esto nos da la capacidad, o estas tarjetas nos trajeron la capacidad de utilizar fibra monomodo cuando esta ya está previamente instalada. En estas tarjetas sí o sí tenemos que hacer una arquitectura punto a punto. No hay capacidad de hacer bus con estas tarjetas. Esto sí es muy importante, pero esto prácticamente lo hacemos siempre. Aquí hablamos de un protocolo VDSL, que esto nos da una velocidad totalmente diferente al tipo de comunicación con el cual está basada las tarjetas de velocidad estándar, que es una arquitectura ARCnet, las tarjetas de velocidad estándar. Por lo tanto, esto los vuelve incompatibles entre sí. Y esto es una característica muy, muy importante, un punto que me encantaría que pusiéramos mucha atención en ello. Yo no puedo poner una tarjeta NSM de velocidad estándar en un nodo y poner una tarjeta de alta velocidad, High Speed NSM, HSNSM, que es el acrónimo de las tarjetas de alta velocidad, al mismo tiempo en los mismos paneles para unirlos entre sí. Yo no puedo hacer eso y piénsenlo como protocolos y así es como les va a que probablemente se acuerden más fácil de que esto no va a funcionar. Una tiene un protocolo VDSL y la otra tiene un protocolo ARCnet, por lo tanto son incompatibles entre sí y no van a funcionar. En el caso de las tarjetas de alta velocidad no tenemos un modelo de tarjeta repetidora, pero eso no quiere decir que no tengamos la capacidad de repetir en cantidad, en potencia, y por ende repetir y alcanzar el doble de la distancia de lo que está listado en los manuales, como lo hacemos con las tarjetas NSMs. Simplemente lo que hacemos es ponemos en nodo 0 nuestras tarjetas de alta velocidad y eso es como hacemos que esta tarjeta se vuelva una tarjeta repetidora. Entonces, mismos modelos de tarjeta, pero configuradas en nodo 0 y entonces se vuelven unas tarjetas de repetición. También utilizan una bahía típica de nuestra instalación, de tal forma que caben en cualquier lugar donde cabría cualquier tarjeta y utiliza los mismos chasis que podríamos utilizar con nuestras tarjetas. Aquí una tabla comparativa entre mis dos tipos de redes. No sé qué dije de cantidades de nodos de la tarjeta NSM, pero son 103 y 54. Esos son los datos precisos. Ya se me empiezan a olvidar estos números. Una disculpa, pero aquí está el dato. Nodos de totales, si vamos a no utilizar la capacidad del DVC para que transmita vía la red, entonces son 103 contra 200 en la de alta velocidad, 54 contra 200 si utilizamos DVC, insisto que el DVC transmite a través de la red. Una sola conexión por cada tarjeta NSM a sus nodos, que es un nodo por tarjeta, mientras acá puedo conectar hasta 2, siempre y cuando estén en el mismo gabinete. Aquí tengo cable y fibra multimodo, y aquí tengo cable y fibra multimodo y monomodo. Y vean este dato, mi capacidad de transmisión, mi velocidad de transmisión en la red estándar es de 312K, mientras en mi red de alta velocidad ya son 12 megas, ¿no? Megabits por segundo, lo cual, pues ahí se nota la grandísima capacidad que se tiene entre una y otra, y llegamos hasta 100 megabits en fibra, ¿no? Lo cual, pues bueno, es una velocidad totalmente diferente que en realidad, para nuestros paneles no hay ninguna diferencia. O sea, los paneles se van a comunicar exactamente igual. Nosotros vamos a ver que haya una latencia, una diferencia en reacción de nuestros paneles. Donde vamos a notar alguna diferencia sería al momento de subir y bajar bases de datos, específicamente con el DVC, a través de las tarjetas de red. Pero bueno, eso lo dejamos para otra práctica más adelante. En realidad, las dos redes siguen funcionando bastante bien para nuestros nodos. Las distancias, bueno, aquí tenemos un dato que nos dan hasta 3,000 pies, pero en realidad es muy, muy importante. Lo más importante para saber de las distancias es que sepan que existe una tabla que nos da, dependiendo el modelo de cable
y las características de comunicación que tenga el cable nos da las distancias que vamos a poder utilizar con cada uno de los tipos de tarjeta. Pero esto, insisto, depende del modelo de cable y el fabricante del cable. Nosotros lo que hicimos fue probar pues lo que más se pudo probar en cuanto a cantidades de cable y tipos de cable, y los que dieron los mejores resultados son los que se pusieron dentro de la tabla. Y esta es la forma de cómo revisar qué distancia podemos tener con los diferentes tipos de cables. Esto no es como en el SLC. En el SLC, simplemente por hablar de calibre de cable, pues podemos hablar de distancias totales. Esto no es así ya en la red. Esto sí depende totalmente del modelo y el tipo de cable, porque hablamos de las características de comunicación, no solamente de una capacidad en potencia y caída de voltaje. Entonces, revisen esto en los manuales, búsquenlos, si no los tienen, búsquenos a nosotros, a la gente de Cisco y a nosotros, para que les pasemos esta información y lo tengan muy claro y muy a la mano, porque a la hora de diseñar, este es el dato que vamos a necesitar. Y aquí, bueno, algunos valores que ya habíamos visto, pero si acaso destacar que mientras acá hablábamos de 8,4.2 decibeles en fibra, pues aquí hablamos de 10 y 6.5, y un dato muy importante, en fibra monomodo, pues podemos llegar hasta 30 decibeles, 30 kilómetros más o menos, imagínense, de distancia entre un punto, entre un panel y otro, y de ahí que se regenere cada 30 kilómetros, pues bueno, esto nos da una capacidad muy grande de comunicación. Con conectores LC, que son muchísimo más sencillos sobre todo de montar sobre la tarjeta. Bueno, estas son las características de la comunicación. Aquí hablar un poquito de las tarjetas y sus modelos, más que nada que los vean. HS es High Speed, NCM, o sea, mantenemos Network Communication Module, pero HS al principio, y luego tenemos todos los tipos de mezcla entre cable y fibra, siendo la de cable la de W, fibra monomodo es SF, fibra multimodo es MF, y luego todas las mezclas, ¿no? Entra multimodo, sale monomodo, entra cable, sale multimodo, entra cable, sale monomodo. Entonces, todos estos modelos de tarjetas existen con el mismo propósito, ¿no? Inclusive, para Onyx Works tenemos también las tarjetas de alta velocidad, tanto para cable como para fibra multimodo, como para fibra monomodo, y esta tarjeta va adentro de la Onyx Works. No nos da tanto tiempo para hablar mucho de Onyx Works, pero tengan en cuenta que en cualquiera de las dos versiones de red se puede adquirir una Onyx Works que contenga una tarjeta y adentro de la computadora, y entonces llevamos los cables y la fibra hasta la computadora, ¿no? Aquí las tarjetas, simplemente para que las vean, ya hablamos de todas estas características. Es una tarjeta con una arquitectura totalmente diferente a la anterior, pero que se mantiene en el mismo tamaño de tarjeta, con su puerto USB, y estas tienen un puerto Ethernet que hasta el día de hoy no tiene un uso, pero esto vamos a ver cómo va a migrar hacia nuevos usos más adelante. Aquí están las tarjetas de fibra multimodo con sus puertos LC, muchísimo más sencillos de instalar que un ST en cuanto a la misma tarjeta. Y la tarjeta monomodo, también con conectores LC, su puerto USB. Si son rojas o son verdes, no se preocupen, es lo mismo, simplemente es un cambio de la tarjeta con la que se está utilizando. Vamos a hablar ahora, el tiempo que nos resta, de las arquitecturas. ¿Cómo pensamos nosotros? ¿Cómo hacemos para diseñar un sistema donde tenemos un panel y queremos comunicarlo con otro panel? Bueno, si tuviéramos nosotros un único CPU en una tarjeta, en un panel, perdón, pues de entrada tenemos que saber si vamos a tener una cantidad mayor a 103 nodos, pues entonces ya sabríamos que tenemos que utilizar red de fibra de alta velocidad. Esa sería una de las primeras preguntas. La otra pregunta sería, ¿va a haber fibra multimodo
que ya esté instalada o que tengamos que llegar a distancias mayores de 8 kilómetros, pues entonces esa sería otra característica que nos obligaría a utilizar una red de alta velocidad. Y la última pregunta que tendríamos que hacernos para saber si sí o sí tenemos que utilizar una red de alta velocidad sería si va a haber dos DVCs en el sistema y en uno de ellos vamos a querer hablar y entonces que se vaya la información al otro DVC y de ahí se transmita hacia sus bocinas. Si esto va a suceder, si se va a esperar esta necesidad de utilizar la red como medio para transmitir voceo, entonces sí o sí tenemos que pensar en la red de alta velocidad. Si estas tres características no son necesarias o ninguna de ellas aparece en nuestro diseño, pues podemos utilizar cualquiera de las dos redes y podríamos pensar que la red de velocidad estándar pues es más económica. Y si fuera el caso, que es lo que tenemos aquí diseñado, pues entonces si yo tengo un nodo, un único nodo en mi panel, pues necesito una única tarjeta NCM. Y si me alcanza por distancia que utilice yo cable, pues sería la NSMW. Y de ahí me voy hacia mi otro panel y adentro de ese panel le voy a poner otra tarjeta NSM y la voy a conectar punto a punto una de las salidas de la tarjeta con la entrada de la otra tarjeta, que es el cable tiene que salir del gabinete, llegar al otro gabinete y conectarse. Y lo mismo va a pasar con el NCD o con el NSA2, ambos son nodos de red, ambos son un dispositivo que se comunica por red, no tiene ningún sentido hablar de un NCD o un NSA2 que no sea para hablar de red, y entonces sí o sí necesita una tarjeta de red, que en este caso sería otra NSMW probablemente, y entonces la conectamos punto a punto y seguimos haciendo nuestra red. Si tuviéramos un gateway de CLSS, que ahora lo ocupamos para todo, pues, ¿y por qué? Porque vamos a subir la información a la nube y vamos a poder ver esta información en nuestro celular o en nuestra computadora. Pues esta solución, esta tarjeta del gateway CLSS es otro nodo de red, y entonces como es parte de esta red, pues necesita su tarjeta de comunicación. Voy por la parte de arriba ahora. Si tuviéramos otro panel, pues lo mismo. Si tuviéramos un DVC, que pues sería difícil que estuviera solito el DVC, pero típicamente es un panel que contiene también un DVC, pues ahí necesito una tarjeta para el DVC y otra tarjeta para mi panel. Oye, pero nada más voy a correr 30 centímetros entre mi panel 30-30 y mi DVC. Sí, no pasa nada, simplemente sacamos un cablecito 30 centímetros, lo conectamos a la otra tarjeta y con eso tenemos una red de comunicación entre mi panel 30-30 y mi DVC, siempre y cuando ese panel pues sea parte de toda una red de paneles. Si está solito un 30-30 con DVC, insisto, lo podemos hacer conexión noob to noob y funciona. Y así es como lo podemos hacer. Pero en el momento que ya hay más, un tercer elemento, entonces esa conexión de mi 30-30 con mi DVC tiene que tener cada nodo de red una tarjeta NSM. Y finalmente tenemos tres características, tres cosas que también vamos a poder nosotros, que estos son los cambios, estos son los nuevos productos que cambiaron que están cambiando las aplicaciones. Quiere decir, siempre hemos podido hacer Modbus, es decir, ponemos una tarjeta Modbus y enviamos la información de la red hacia un SCADA o hacia un punto donde se vaya a ver el Modbus. Y siempre hemos podido hacer BACnet, poníamos una tarjeta BACnet y le poníamos su tarjeta NSM y veíamos la información en un BMS o en cualquier punto donde haya un servidor BACnet. Bueno, pues lo podemos seguir haciendo, solamente que ahora ambos, tanto BACnet como Modbus, ya no hay una tarjeta particular para Modbus y una tarjeta particular para BACnet, sino utilizamos la misma tarjeta CLSS, el mismo gateway de CLSS. Quiere decir, cualquier gateway, cualquier tarjeta Home CGWMBB, que es el modelo de la tarjeta del CLSS Gateway, va a funcionar
tanto para poderme subir la información a la nube, como físicamente la misma tarjeta también me va a funcionar para enviar la información a Modbus. O puedo tener otra tarjeta Gateway que me va a funcionar tanto para subir la información a la nube como para enviármelo a BACnet. Quiere decir, con una sola tarjeta puedo hacer dos cosas, BACnet y CLSS o Modbus y CLSS. Ojo, muy importante, yo no puedo tener en una sola tarjeta tanto Modbus como BACnet. Eso no lo puedo hacer. Pero lo que sí puedo siempre tener es CLSS más BACnet o CLSS más Modbus. De tal forma que el gateway, el mismo gateway de CLSS, es el que realmente me habilita la capacidad de hoy enviar Modbus y BACnet. ¿Y qué ganamos con esto? Ganamos seguir avanzando en la ciberseguridad. Quiere decir, esta tarjeta, la tarjeta CLSS, cumple con todas las nuevas restricciones de ciberseguridad que hasta donde yo tengo entendido aparecieron en 2020 o se volvieron más estrictas en 2020 y entonces esto nos da la capacidad de poder seguir hablando de ciberseguridad con nuestros clientes, pero tener Modbus y BACnet disponibles también. Inclusive lo mismo pasaría con Horizon. Horizon ahorita está en un estatus pendiente, pero vamos a poder seguir hablando de las mismas características. Va a seguir siendo un gateway con el cual, el mismo gateway de CLSS con el cual subimos la información a Horizon. Pero vamos a hablar de Horizon en otra ocasión para que es un tema prácticamente importante. De tal forma que todo lo que conocemos de CLSS acaba siendo pues parte de la red. Es muy importante entender que CLSS es parte de la red y que nos da la capacidad de ingresar a la red con nuevos gateways y poder pues no solamente subir la información de un solo panel, sino subir la información de varios paneles. Ojo que Modbus tiene una capacidad, BACnet tiene otra capacidad, o sea, cantidades de paneles que podemos subir en la red, pero no importa, podemos poner varias tarjetas Modbus, varias tarjetas BACnet y poderlo subir la información completa de todas nuestras redes con varias tarjetas CLSS con aplicativo BACnet o CLSS con aplicativo Modbus. Nos quedaron algunas slides ahí pendiente por platicar, pero creo que cubrimos lo más importante, el objetivo fundamental de la llamada. No sé, Dani, si mejor damos un espacio para dudas, si es que hay alguna por ahí, y si nos queda un tiempecito más adelante, pues seguimos comentando algo más. Gracias, Fernando. Gracias por compartir el conocimiento. Pues aquí he estado pendiente del módulo de preguntas. No ha habido ninguna pregunta referente a la presentación. Bueno, todos preguntan por el video. Aprovecho para comentarles aquí a todos que el video tentativamente estará disponible el día de mañana en la página de Cisco para que ustedes puedan visualizarlo, pausarlo o regresarlo según requieran para darle una revisada con mayor tiempo. Entonces, tienen que pasar por unas revisiones de calidad y formato, etcétera, para ser subido en la página, pero seguramente el día de mañana ya estará disponible para su consulta. Bien, aquí están cayendo un par de preguntas de Guillermo, vamos a revisarlas. Dice, ¿cómo puedo tener una cuenta para la plataforma CLSS? Correcto, excelentísima pregunta. Bien importante. Pues sí, es muy importante entender. Tenemos dentro de la plataforma CLSS, pues hoy en día se vuelve pues nuestro punto de donde está toda la información y por eso este slide, ¿no? Este slide nos dice, pues todo va para allá. Nuestras herramientas, el CLSS Tool Suite, que son las herramientas de diseño, el Verifier Tools, como la mayoría ya lo ha visto, se conectan a un usuario de CLSS, la tarjeta Modbus y BACnet, su aplicativo que hablábamos que se va a montar sobre la tarjeta CLSS, pues también lo descargamos de CLSS y pues no sería las aplicaciones con base de CLSS, que es el aplicativo en el celular, como la página que
que se puede ver desde la computadora, y hasta el mismo Horizon, pues dependen de CLSS hoy día, y lo que más venga, pues va a volver seguramente a depender de CLSS. Entonces, hoy en día tener una cuenta de CLSS es totalmente importante y totalmente necesario. La buena noticia es que la cuenta pues no requiere de un cobro de un monto, o sea, no cuesta nada tener la plataforma para poder utilizar todos estos tipos de servicios, aunque hay algunos costos asociados de lo que se vaya requiriendo. Quiere decir, si requiere un modus, pues hay un costo asociado. Si van a echar a andar un CLSS con un cliente, pues hay un costo asociado. El CLSS Tool Suite no tiene ningún costo, el Verifier Tools no tiene ningún costo, aunque bueno, sabemos que el Verifier Tools es el resultado, o poder utilizar el Verifier Tools es el resultado de la certificación, y la certificación pues sí tiene un costo. Pero en sí tener la plataforma no tiene ningún costo. Entonces, pues bueno, ya respondiendo la pregunta que nos hacen, ¿cómo lo puedo hacer? Por favor, acérquense con Syscom, acérquense con nuestros distribuidores y pídanles esto, ¿no? Pídanles que les generen una plataforma, y ellos les van a mandar una información, algunos datos importantes que simplemente requerimos de ustedes, que se haga el reconocimiento de que se va a utilizar la información conforme a las políticas internacionales del tratamiento de datos. Esto es porque los datos van a salir del país y van a residir en servidores que están en Estados Unidos, y esto hoy en día tiene legalmente un trato de datos muy importante. Y comento esto porque es importante que sepan que sus datos sus datos están siendo tratados tal cual como lo indican las leyes internacionales de esto, del trato de datos. Entonces, pues estamos cumpliendo con toda la normativa, y entonces, en el momento que ustedes firman esa parte, que están de acuerdo de que esto va a suceder, de que esto es así y que es lo mejor para todos, entonces los muchachos inician el trámite con nosotros. Tardamos más o menos alrededor de un día, máximo 2 días, en que esto se sube a Estados Unidos, y se les genera un usuario y un password que originalmente van a ser básicos para la persona que nos dejó sus datos en este formato. Y simplemente pues es entrar a una página que se llama fire.honeywell.com. Este es el portal donde en cualquier computadora, mientras tengan ustedes un explorador, recomendado Chrome, pero puede ser en realidad cualquiera, ponen fire.honeywell.com y ahí hay un sign in, y pues ponen su usuario, su password que les llegó, y listo, ya tienen un portal y empiezan a poder estar dentro del mundo de la nube, donde, insisto, lo más importante seguramente es que van a necesitar poder utilizar su Verifier Tools, y para poder abrir su Verifier Tools hoy en día, pues necesitan tener también ese mismo usuario que con las características necesarias para poderlo siquiera abrir el día de hoy, ¿no? Entonces, pues, ayúdenos con esto, pídanle a sus distribuidores esta información, ayúdenos con firmar y mandar la información, y en un par de días ya tienen su portal disponible. Es correcto. Muchas gracias por la aclaración, Fernando. Pues no tenemos más preguntas en el módulo, así es de que damos por terminada la sesión del día de hoy. No sin antes agradecerles su tiempo, recordarles que el video estará disponible para su consulta el día de mañana en la página de Syscom. Con su cuenta pueden entrar y revisarlo las veces que requieran, y pues que quedó a la orden. Su servidor Daniel Romero, como parte del equipo de detección de incendio en Cisco, y pues trabajando siempre de la mano y en tiempo real con la gente de Honeywell, con el ingeniero Fernando Álvarez, entre otros ingenieros de soporte del lado de Honeywell que siempre nos están apoyando, ¿no? ¿Listo? ¿Algo más que quieras comentar, Fernando, antes de despedirnos? Nada, Daniel, pues agradecerle a todo el mundo por su atención, y que esperamos que les sirva esta información, y que los contacten a ustedes y ustedes a nosotros, para cuando tengan la necesidad de armar una red. También sabemos que pues es muchísima información, qué bueno que se queda grabado, la verdad eso nos ayuda muchísimo, pero cuando tengan la necesidad de algún apoyo, pues con todo gusto les podemos ayudar para traer estos datos otra vez a la mesa y poder diseñar un sistema
en red, bueno, son de los sistemas más interesantes y una de las características que diferencia mucho a Notifier de otras marcas por toda esta potencialidad que creo pudimos hoy mostrar a todo el mundo. Entonces, pues muchas gracias a todos y muchas gracias también a ti, Daniel, y a Cisco por darnos este espacio. Sin problema. Estamos aquí a la orden. Gracias a todos. Nos escuchamos la próxima. Gracias, hasta luego.